La situación de incertidumbre económica provocada por la invasión de Rusia a Ucrania preocupa a los diferentes grupos parlamentarios que esta semana han relatado las medidas que, según su opinión, creen que debería tomar nuestra comunidad para ayudar especialmente a los sectores más afectados. Y que esperemos que las medidas que ha anunciado la presidenta pues que se concreten de una vez, porque ya vamos tarde, llevamos ya tiempo viendo que la situación está empeorando. Queremos poner en valor la celeridad que tiene este Gobierno para tomar decisiones al respecto y para ayudar a los sectores más afectados. A las iniciativas que el Gobierno de Navarra es capaz de tomar en el marco de sus competencias una mayor rapidez en la expresión y en la toma de decisiones. Que nos explique estas medidas, pero que nos explique si pueden hacerse más cosas y, desde luego, facilitar en este sentido, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional sería una buena medida. Preste atención a la economía doméstica y familiar. Por lo tanto, ninguna medida puede ser generalista y lo que sí que le pedimos siempre a la presidenta es que podamos monitorizar. Que hay que tomar medidas más valientes en relación a una reforma fiscal para modificar una vez por todas ese impuesto de sociedades. Miquel Asiain, parlamentario de Geroabay, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, bienvenidos vosotros. Bueno, la anterior entrevista que hacíamos, la hacíamos en otra crisis, en la crisis sanitaria, en plena pandemia, que parece que ya vamos dejando más atrás, aunque luego hablaremos de ello también si da tiempo, pero ahora estamos en otra crisis social y económica derivada de esta invasión de Rusia a Ucrania, un momento de incertidumbre en el que Navarra ha anunciado que va a tomar medidas propias para los sectores más afectados. ¿Por dónde cree que tienen que ir esas propuestas? ¿Qué es lo que ahora hace falta para que Navarra no note demasiado estas consecuencias? Bueno, yo empezaría diciendo que prácticamente es una continuidad de una crisis de la otra, ¿no? Con diferentes, es decir, un diferente inicio, pero en la que hay que afrontar con diferentes medidas, lógicamente. En principio, a la sanitaria producida por la COVID sigue una también social y económica, y en este caso, aunque el inicio no tiene nada que ver con la pandemia producida por la COVID, sino que viene producida en gran medida por la invasión por parte de Rusia de Ucrania, pues bueno, las consecuencias pueden ser o vienen a ser similares en muchos aspectos. ¿Qué tipo de medidas o por dónde podemos empezar? Bueno, yo creo que habría que empezar por repetir quizás, bueno, sabemos que los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra están trabajando ya, analizando qué posibles medidas se pueden ir tomando en función de cómo vaya evolucionando la guerra, porque de momento sabemos lo que hay, pero no sabemos ni lo que va a durar, ni de qué forma se va a desarrollar. De hecho, ayer mismo, tras comprobar las matanzas, las masacres habidas en la localidad de Bucha, la Comisión Europea ya ha determinado una serie de nuevas medidas. Estados Unidos también está anunciando otras que pueden tener a su vez repercusiones en nuestra economía. De momento no están afectando, parece ser, al suministro de gas, pero bueno, sí que se anuncian nuevas medidas, con lo cual el escenario va a ser constantemente cambiante. Por tanto, lo que sabemos es que en este momento los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra están analizando la situación y que en base a eso, es decir, a lo que hay en este momento y a previsibles cambios en un futuro próximo, se irán tomando esa serie de medidas. ¿Por dónde pueden ir? Bueno, deducimos que pueden ser similares en cierta manera a las que se tomaron en su momento cuando estábamos en plena crisis social y económica, como he dicho antes, es decir, partimos de una crisis sanitaria con el COVID, pero sigue una social y económica. ¿Por qué? Pues porque se paralizó toda la actividad económica, si recordamos al principio de la misma, salvo lo que se denominaron actividades básicas, esenciales, efectivamente. Y por tanto después tuvo que ir remontando, tuvo que ir recomenzando toda la actividad, y de ahí una serie de, bueno, pues de consecuencias y a su vez de medidas que se implementaron. ¿Como cuáles? Pues por ejemplo, el fraccionamiento y el aplazamiento de determinados impuestos, los préstamos a través de Sodena, de la empresa pública que es quien tiene que vehiculizar ese tipo de ayudas, la posibilidad de implementar, bueno, también a través del ICO, pero bueno, en este caso a través de Sodena, que es, digamos, la empresa pública de Navarra, ¿no? O la implementación de avales para determinados sectores a través de Sonagar y del Cargi, e incluso las ayudas directas más allá de las habituales, extraordinarias, que se implementaron para determinados sectores que habían sufrido en mayor o menor medida la crisis, ¿no? Por ejemplo, para la hostelería, porque sufrió diversos cierres, como bien recordamos nosotros a lo largo de las
de las diferentes etapas que se produjeron, de las diferentes olas en las que se vio, digamos, sumida la sociedad a causa de la pandemia, ¿no? Fue uno de los sectores más afectados, pero no solamente el único, hubo otros, es decir, hubo ayudas especiales también para autónomos, para empresarios, para el pequeño comercio, en fin, una serie de ayudas extraordinarias para todos esos sectores, más allá de las habituales que normalmente dentro de los presupuestos generales de Navarra se estipulan año a año para los mismos, ¿no? Y lógicamente, dado que se habían dado unas ayudas, también se estipularon unas exenciones fiscales, de forma que, ya que habían sufrido las consecuencias y recibían unas ayudas especiales, bueno, pues que no supusieran una carga, digamos, fiscal en el momento de hacer sus declaraciones tributarias, es decir, IRPF, sociedades o la que correspondiera, ¿no? Entonces, bueno, en principio analizar la situación e ir tomando medidas, eso sí, con urgencia, no podemos demorarnos en el tiempo porque ya se están viendo que las consecuencias, en este caso vía de falta de suministros, inflación galopante, precios disparados y disparatados, valga la redundancia o el juego de palabras, con respecto a la energía, gas, electricidad, etcétera, con lo cual las medidas tienen que ser urgentes, ya, es decir, no podemos demorarnos más en el tiempo porque si no, es decir, la afección va a ser todavía mucho más grave de lo que está siendo hasta estos momentos. Es decir, hoy creo que el Banco de España ya anunciaba una previsión de bajada de 1 punto en el crecimiento a nivel estatal, con lo cual, pues seguramente a nivel de nuestra comunidad también habrá que ir previendo ese tipo de cuestiones. Eso le quería preguntar, porque de momento desde el Gobierno de Navarra piden prudencia y calma para ver cómo puede afectar esta situación a las previsiones que hay en torno al crecimiento en la comunidad foral, pero ¿cómo cree usted que pueda afectar? Prudente hay que ser siempre, pero la prudencia no tiene que estar reñida con la agilidad en la tramitación de lo que se vaya a decir, o en la rapidez en la toma de decisiones. Es decir, hay que ser prudente, efectivamente no podemos lanzarnos a la piscina sin saber si hay agua o no, pero lógicamente sí que hay que ser ágil en la toma de decisiones para que lo que vaya a ayudar sea realmente efectivo. Es decir, si buscamos eficiencia y eficacia en ese tipo de ayudas, tienen que darse con la máxima agilidad, porque si no podríamos abocarnos a que lleguen tarde. Podríamos poner un ejemplo en las ayudas que se han anunciado para el tema de las gasolineras, ¿no? Es decir, en esos 0,20 céntimos, en la forma en que se ha en principio estipulado, es decir, el Gobierno estatal ha decidido una ayuda de 0,20 céntimos para el consumo de en las gasolineras, en los combustibles, pero ese dinero lo tienen que adelantar los propios, digamos, propietarios de los establecimientos. Algunos de ellos ya anunciaban este fin de semana pasado, cuando se comunicó la medida, que se iban a ver abocados al cierre porque ellos no podían adelantar ese dinero. Es decir, quizás se ha invertido un poco la escala, ¿no?, el orden de prioridades. Es decir, el Gobierno estatal anuncia la medida y son los propietarios quienes tienen que adelantar el dinero. A quien tiene que responder a continuación el Gobierno de Navarra, y en última instancia será el propio Gobierno estatal quien aporte esos montantes, ¿no? Cuando quizás debería ser a la inversa, es decir, en el momento que tú anuncias una medida tienes que contar ya, digamos, con unas cantidades para que el juego sea a la inversa, es decir, automáticamente, bueno, propiciar esas ayudas que luego pueden ser compensadas, es decir, si se han quedado cortas o se han pasado, bueno, ya llegaría esa compensaciones con quien se ha visto, digamos, obligado a tener que participar en esa medida. Pero en principio, es decir, Estado directamente, quizás a través del Gobierno de Navarra, pero no adelantando, sino Estado, Gobierno de Navarra, digamos, beneficiarios de las ayudas, de forma que no tengan que adelantar ese dinero y no vean en peligro, digamos, el futuro, no el futuro, sino ya el propio presente de sus empresas, ¿no? ¿Cómo están las relaciones entre los socios de gobierno, me refiero al Partido Socialista de Navarra, después de esa discrepancia en torno al convenio económico? Bueno, no es la única discrepancia que ha habido en las relaciones. Podemos poner un ejemplo de pareja, en una relación entre dos. En una relación de pareja siempre hay discrepancias, siempre hay disputas y, bueno, y normalmente se reconducen y se recomponen, ¿no? Bueno, hay algunas que acaban en divorcio, pero vamos, es decir, lógicamente nuestra base de trabajo es un acuerdo de legislatura que se firmó no solamente entre el Partido Socialista y Geroa Bai en este caso, sino que participaron además Podemos, que también forma parte del Gobierno, y Izquierda Ezquerra, que se quedó al margen del Gobierno, pero que sí forma parte de ese acuerdo de legislatura. Y lógicamente ha habido discrepancias, no solamente en ese tema, como digo, ha habido otros, pero bueno, en este está claro que sí que ha sido una discrepancia muy importante porque pensábamos, es decir, los puntos de vista eran completamente diferentes respecto a lo que suponía la modificación de la ley del convenio
en una materia muy concreta, es decir, nosotros hacíamos una valoración muy positiva en global de lo que era la modificación, porque englobaba aspectos muy importantes tanto para el presente como para el futuro de nuestra comunidad, en cuanto a que regulaba nuevas tasas como las tasas Tobin y Google, regulaba nuevas compensaciones, incluía nuevos controles, es decir, en el 98, 99%, 99 casi con 9% de lo que era, digamos, la modificación de la ley del convenio, estábamos completamente de acuerdo. No estábamos de acuerdo con un punto muy concreto, que era la modificación del artículo, de la letra H del punto 2 del artículo 67, que se refería al índice de imputación. No estábamos en principio, desde diciembre, de cómo se desarrolló todo el planteamiento, porque creemos que la consejera de Economía y Hacienda se equivocó en el planteamiento a realizar, es decir, no consultó previamente con nosotros como socios de gobierno, como grabáis, la modificación, lo que suponía esa modificación o lo que a nuestro entender suponía esa modificación, es decir, no nos comunicó, digamos, en tiempo y forma ese cambio, y derivó a que en diciembre, en aquel famoso pleno del 23 de diciembre, pues tuviera que retirar digamos, esa modificación de la ley, porque no contaba con los apoyos suficientes. En primer lugar, porque no lo había consultado con nosotros, no lo había trabajado tampoco con quien habitualmente trabaja temas presupuestarios, en este caso con Bildu, y lo confió, es decir, confió a que la ley saliera adelante, esa modificación de esa ley saliera adelante con Navarra Suma, y vio que en el Pleno tampoco contaba los apoyos, precisamente porque tampoco siquiera lo había hablado con ellos, con lo cual pues se vio abocada a retirarla. Luego sí que ha habido un proceso que podemos llamar de negociación, entre comillas, porque la verdad es que no se ha movido absolutamente un ápice de lo que se planteó en principio, y lógicamente si no se movía ni un ápice de lo que nosotros considerábamos fundamental, ese índice de imputación que quedase, es decir, que ese artículo quedase redactado de la misma forma en que estaba hasta entonces y no se modificase, lo que además permitía curiosamente una doble lectura, es decir, como en toda norma, siempre caben interpretaciones diferentes, el Partido Socialista la interpretaba de una manera y nosotros la interpretábamos de otra. Es decir, si permitía esa doble lectura, ¿para qué cambiarla? No solamente nosotros, sino, digamos, gurús del movimiento socialista, como el señor José Antonio Asiain, ha llegado a publicar en 2 ocasiones en un medio local navarro que para que esa modificación, si realmente permitía esas interpretaciones diferentes, que era un cambio innecesario, por lo cual pues realmente no lo llegábamos a entender. Creemos, desde nuestro punto de vista, y de ahí nuestra discrepancia, que, bueno, que se quita, digamos, poder de decisión al Parlamento, que es, digamos, el garante de la soberanía de esta comunidad, y de ahí nuestra discrepancia y nuestra abstención. Una abstención, bueno, sobrevenida precisamente porque valorábamos muy positivamente el resto de cuestiones relativas a la ley de modificación del convenio. ¿Confía en que antes de que acabe la legislatura Navarra tenga transferidas las competencias de tráfico? Pues visto lo visto, la verdad es que soy bastante pesimista. Es decir, hemos pasado de, bueno, vamos a hacer un poco de historia, vamos a recordar que ya en 2018 la presidenta Uxue Barkos, digamos, negoció o acordó con el recién nombrado presidente Pedro Sánchez la transferencia de tráfico, y lo que en principio, bueno, pues parecía que iba a ir con cierta agilidad, pues se ha ido retrasando en el tiempo. Efectivamente, bueno, luego vinieron las elecciones estatales, a continuación las navarras, nuevamente estatales. Sí que es cierto que hubo ahí una serie de cambios que quizás prodigaron el que se retrasase un poco en el tiempo, pero una cosa no justifica la otra, ni tampoco justifica, como intentan justificar algunos, es decir, el que haya habido una pandemia o el que haya una guerra en nuestras fronteras, ¿no?, en las fronteras de la Unión Europea. Es decir, por esa regla de 3, pues prácticamente tendríamos todo paralizado. Es decir, no, vamos a ser serios y rigurosos y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Es decir, el que haya habido una pandemia no ha paralizado esta comunidad. El que haya una guerra en nuestras puertas no tiene que paralizar esta comunidad, y por tanto no tiene que producirse esa parálisis en una transferencia que se acordó ya en 2018, como he dicho. Es decir, hemos pasado, según palabras, pues bueno, de diversos consejeros, del delegado también del Gobierno del Estado en Navarra, de una inminencia en el traspaso a, bueno, quedan algunos flecos, y ahora parece ser que se está complicando todavía mucho más. Es decir, que ya no son ni inminencia ni unos flecos, sino que parece ser que se complica pues porque no hay un acuerdo en cuestiones económicas, por lo menos en cuestiones económicas, lo que supone
respecto de, digamos, las compensaciones de Navarra al Estado o viceversa, ¿no? Es decir, nos parece poco serio, nos parece poco riguroso el haber estado hablando de inminencia y ahora estar, bueno, pues prácticamente, no sé si decir paralizado, pero parece ser que está paralizado porque hay unas desavenencias importantes entre ambas partes. ¿Quién es el mejor orador o la mejor oradora del Parlamento? Pues para mí, sin duda, mi compañera y portavoz, Uxue Barkos. ¿La persona con la que más discute dialécticamente aquí en la Cámara Foral? Bueno, estoy básicamente en dos comisiones, otra presido, universidad presido, con lo cual ahí no llego a discutir con nadie, pero sí en la Comisión de Desarrollo Económico y Empresarial discuto mucho, muy a menudo y con bastante vehemencia, a pesar de no ser yo muy vehemente en ese aspecto, discuto mucho con Carlos Pérez Nieva. Y por otro lado, en la Comisión de Economía, pues me toca también hacerlo principalmente con la portavoz de Navarra Suma, con María Jesús Valdemoros. Dígame un parlamentario o parlamentaria de otro grupo con el que se iría a pasar un rato de ocio pues tomando unos vinos o unos pinchos. Bueno, yo creo que me iría con cualquiera, no tendría ningún problema en hacerlo, pero quizás, bueno, ya que son quizás, como he comentado, las dos personas con las que más me toca discutir, digamos, dentro de este edificio, en esta sala y en las de comisiones, pues quizás sería bonito el disfrutar de unos ratos, digamos, de ocio, bien con un café, un pincho, una cerveza, un vino, pues con la señora Valdemoros, con María Jesús Valdemoros o con Carlos Pérez Nieva. ¿Cuál es su lugar favorito de Navarra? Uy, es complicado, pero bueno, la verdad es que me gusta mucho en general la geografía de Navarra, es muy diversa, yo creo que tiene muchos rincones realmente preciosos, pero me voy a quedar con uno por un motivo, digamos, sentimental, con Eugui. Eugui me gusta mucho, en todas las estaciones del año me parece un sitio precioso, pero además porque decía que tiene un añadido sentimental, porque desde muy pequeñitos he ido yendo con mis hijos todos los años a coger castañas, entonces me retrotrae un poco a esos años en los que ellos eran críos, ya no son, desgraciadamente, porque el tiempo pasa, y me da ese punto de sentimentalismo y de nostalgia que me recuerda a aquellos momentos. Pero bueno, un sitio precioso para disfrutar en cualquier época del año. ¿Qué tal se maneja con las redes sociales? ¿Cuál es la que más usa? No soy muy hábil, utilizo las tres, utilizo básicamente Twitter, Facebook e Instagram, no en gran medida, a veces requiero de la ayuda, he hablado antes de mis hijos, pues a veces requiero de su ayuda porque la verdad es que, digamos, que me estoy introduciendo a raíz de haberme, digamos, metido en este mundo de la política, ¿no? Anteriormente no utilizaba más que WhatsApp, bueno, lógicamente WhatsApp, si lo englobamos dentro de las redes sociales, es la que más utilizo porque es que es prácticamente una herramienta de trabajo para todos y todas nosotros, ¿no? ¿Y qué emoticono es el que más se utiliza en WhatsApp? Pues yo creo que quizás este del dedito, así como para señalar, ok, estoy de acuerdo, a dos, en fin, sí. ¿Está viendo alguna serie? Ahora mismo no, sí que la verdad es que no soy muy de series porque yo creo que me falta tiempo y prefiero ver algo corto y que acabe, una película, que una serie. Sí que es cierto que durante el confinamiento sí que vi algunas que luego tuve que continuar porque no se había acabado, como La Casa de Papel, sí que recuerdo Chernobyl, que desgraciadamente ahora vuelve a estar de actualidad por la guerra de Ucrania, Gambito de Damas, me gustó mucho, y otra un poco más, Lupin, que era muy entretenida, bueno, pues de un pillo de la Francia actual, pero la verdad es que era muy entretenida. Pero como digo, no soy muy de series, prefiero ver algo más corto porque si no, pues, en fin, alargas en el tiempo y la verdad es que precisamente no tengo mucho tiempo para poder disfrutar de esos ratos. ¿Una persona o personas referentes en su vida? Pues tampoco soy muy mitómano, quizás el tiempo, la vida mismo me ha ido enseñando a no serlo, porque sí que de joven tuve mis mitos, digamos, y luego con el paso del tiempo te vas descubriendo que algunos de ellos tenían los pies de barro y se me han ido cayendo, ¿no? Con lo cual no tengo grandes mitos, sí que destacaría, bueno, quizás como referentes en mi vida, mis padres, los valores que tengo me los transmitieron ellos y yo creo que han calado profundamente, y luego por otro lado quizás destacaría también a mi pareja, con la que convivo y que me sirve un poco, o nos servimos mutuamente como contrapunto, ¿no? Es decir, yo creo que lo que ella me aporta, sus puntos de vista, sus críticas en ocasiones me vienen muy bien, bueno, pues para sentar a veces la cabeza en determinados aspectos y ver otros puntos de vista que a veces uno, pues desde su ensimismamiento, de su obcecación, pues no es capaz de ver, ¿no? Con lo cual yo creo que ambos dos nos compenetramos en ese sentido desde personalidades bastante diferentes, pero bueno, creo que en ese sentido pues es un buen referente, sí. ¿Dónde se ve cuando acabe esta legislatura? ¿Dónde se visualiza?
Pues no lo sé, antes te he dicho que la vida te va enseñando determinadas cuestiones y una de ellas es a no proyectar excesivamente cuestiones en el tiempo. Bueno, la verdad es que esta ha sido mi primera legislatura. La verdad es que la experiencia me está resultando gratificante, pues diga, más allá de que haya sido una legislatura muy complicada o diferente en cuanto a otras por el tema de la COVID y ahora por el tema de la guerra. Bueno, supongo que cada una tiene sus peculiaridades, pero bueno, pero en principio, si mi partido lo decide y si la ciudadanía lo decide también, pues la verdad es que no me importaría seguir aquí algún tiempo más. Miquel Asiain, gracias de nuevo por estos minutos. Gracias a vosotros. Pleno monográfico esta semana a propuesta de Geroa Bai para poner sobre la mesa medidas que puedan combatir la creciente brecha salarial. Estos son algunos de los asuntos que han puesto los diferentes portavoces sobre la mesa. El pleno comenzaba con un minuto de silencio en memoria de la última víctima de violencia de género. Pronto entraban en materia para analizar la brecha salarial en nuestra comunidad. Navarra Suma solicitaba al gobierno foral una fiscalidad más atractiva. El desafío pasa inexorablemente por la creación de empleo y el avance de la productividad y el buen funcionamiento de mecanismos de redistribución también eficientes. PSN ponía el foco en la nueva reforma laboral. Estamos haciendo los deberes y ello nos permite afrontar el futuro y el presente con optimismo. EH Bildu abogaba por reforzar el papel del Servicio Navarro de Empleo. Para crear procesos de contratación públicos, transparentes, verificables. Geroa Bai pedía unidad para hacer frente a esta problemática. Lo crecemos, pero no lo hacemos equitativamente. Navarra empieza a tener costuras, o continúa teniendo costuras en lo que es la cohesión social. Podemos y Izquierda Ezkerra se posicionaban en transformar el sistema. Dar un pequeño giro a este sistema tan injusto. Insisto, sector con pocos derechos, salarios bajos y condiciones precarias. La consejera de Derechos Sociales admitía que la crisis derivada de la pandemia y la guerra en Ucrania va a tener efectos negativos en el plano económico y social. Las instituciones europeas, el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra estamos haciendo el mayor esfuerzo nunca antes realizado para combatir estas desigualdades y procurar una pronta recuperación con criterios de justicia social y de prosperidad. Un pleno en el que se han aprobado 8 de las 13 propuestas donde se plantean medidas en vivienda, innovación y fiscalidad para combatir desigualdades. Superada la emergencia inicial que supuso el inicio de la invasión rusa, el clúster SOS Ucrania quiere seguir trabajando sobre el terreno y también aquí con los ucranianos que han llegado a Navarra. La inserción laboral, deporte, ocio, bueno, pues hay muchas necesidades que nos van trasladando que no están cubiertas. Para atender a los 1.200 refugiados en la comunidad foral piden más coordinación y más recursos por parte de las instituciones. La información que reciben los ucranianos es muy fraccionada. Pedimos o quizás sería una oficina quizá con más recursos. Los grupos han agradecido el trabajo realizado a sus representantes. Un ejemplo también para que hoy en esta casa todos tomemos nota de cómo la sociedad civil organizada en nuestra comunidad pues puede ser tremendamente potente, ¿no? Y en Navarra, y ustedes lo están haciendo, tenemos que darle esa cobertura para que se sientan aquí en casa, pero cuando quieran puedan volver a su casa. Tomamos nota, ¿no?, de cuáles son vuestras necesidades, cuáles son vuestras demandas y nosotros como institución veremos qué es lo que os podemos ayudar. Que la organización de la sociedad civil va en muchos casos mucho más adelantada que las instituciones. Yo creo que es de nuevo otra llamada de atención, ¿no? Y han incidido en la importancia que el clúster ha dado a canalizar de manera correcta esos recursos para que lleguen con garantías hasta Ucrania. También se ha valorado su intención de seguir queriendo ayudar en Navarra. El problema de la solidaridad en Occidente es que se olvida pronto. Tener a Ucrania dentro del continente europeo, pues claro, es que facilita las cosas. Lo digo porque muchas veces, aunque queramos ayudar, pues no es fácil. La Cámara coincide, SOS Ucrania es un gran ejemplo de organización de la sociedad civil en momentos muy complicados.